Muy buenas tardes, mi nombre es Vivian Jiménez, especialista de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos al ciclo de conferencias en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas, con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los 3 niveles de gobierno. Para encontrar más información, los invitamos a visitar la página de inversión pública de la web del MEF, así como estar atentos a nuestras redes sociales. El día de hoy se brindará una capacitación sobre la Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública. Y esta tarde se desarrollará el módulo 1 de Identificación, el cual tiene como objetivo orientar a plantear las alternativas de solución que puedan resolver un problema que afecte a una población determinada. Nos acompañan esta tarde Brian Burga, experto en política y estrategias de la inversión pública como expositor, y Rocío Pretel, analista de metodologías y estrategias de inversión pública como panelista. Ellos son los representantes de la Dirección de Políticas y Estrategias de la Inversión Pública. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de absolución de preguntas. Si desea realizar alguna consulta durante la exposición, ingresa al chat del evento y regístrala para que ésta sea resuelta por nuestros expositores. De antemano, les pedimos las disculpas del caso por si se presenta algún problema técnico. Si fuese el caso, se sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Damos entonces inicio a la capacitación, dándole pase al expositor, señor Brian Burga. Adelante, Brian. Muchas gracias, Vivian, por intermedio de ustedes, darles el cordial agradecimiento y la bienvenida también a este programa de capacitaciones que se va a extender durante las siguientes semanas, y vamos a tener como punto de partida la Guía General de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Asimismo, quiero hacerles extensivo un cordial saludo de parte de nuestro director de Políticas y Estrategias de Inversión Pública, Cristian Cabrera, y también del director general, Daniel Leiva. Muy bien. Como ya lo ha comentado Vivian, el objetivo de este módulo es poder, digamos, aprender a plantear alternativas de solución sobre un problema específico que afecta a una población en un determinado territorio. Entonces, para cumplir con este propósito, vamos a desarrollar todo un proceso de análisis que tiene como base los siguientes elementos principales, ¿no? El primero de ellos se refiere al diagnóstico del problema existente respecto a una situación negativa que afecta a esta población. El segundo elemento tiene que ver con la identificación del problema, y el tercer elemento ya con el desarrollo de las alternativas de solución. Dentro de estos dos últimos elementos vamos a abordar diferentes procedimientos para poder identificar las causas que afectan un problema central. Vamos a hablar un poquito sobre la cadena causal a nivel de causas, problema, efectos. Vamos además a explicar algunas pautas para plantear un objetivo central del proyecto, y vamos a identificar los medios que permiten alcanzarlos. En el tercer elemento, el desarrollo de las alternativas de solución, vamos a brindar algunas orientaciones que sirven para plantear diferentes alternativas de solución. Acá vamos a empezar a cómo obtener las acciones, cómo se denominan estas acciones, también cómo se pueden analizar estas acciones desde sus propias perspectivas, si son mutuamente complementarias, excluyentes, independientes, y cómo a través de los medios fundamentales vamos a poder justamente concretar y satisfacer el logro de un objetivo del proyecto. Siguiente, por favor. Muy bien, antes de entrar de lleno ya a la tarea que nos enmarca el día de hoy este módulo, comentarles una experiencia, ¿no? O sea, dentro de la literatura que hemos podido evidenciar algunos hallazgos en torno a la aplicación del ciclo de inversión. Según DOPS, ¿no? Mejorar los componentes del ciclo de ejecución de los proyectos, básicamente centrados dentro de la fase de formulación y evaluación de proyectos, puede justamente retribuir, inclusive generar un 40% de ganancias dentro de la eficiencia en la provisión de infraestructura, ¿no? Sobre el particular,
existen muchos tipos de riesgos en torno a los proyectos de inversión que se podrían anticipar de forma oportuna si es que hacemos los estudios de forma exhaustiva y dentro de un esquema de balance responsable en cuanto a la complejidad que exige un proyecto de inversión. Esto va a llevar, por ejemplo, a reducir costos relacionados a sobrecostos, retrasos considerables dentro de la ejecución del proyecto que se materializan dentro de, como un problema ya dentro de la fase de ejecución. La guía, en este caso, está compuesta, la guía general que ustedes todos tienen acceso, la han podido de alguna manera revisarlo, tiene se conforma dentro de las 4 etapas las 3 etapas de un proyecto de inversión pública: identificación, formulación y evaluación, ¿no? Donde justamente prevemos la necesidad de examinar a partir de la elaboración de un determinado documento técnico, que en este caso podemos tener ahí las fichas técnicas simplificadas, las fichas técnicas estándar, la ficha técnica de baja y mediana complejidad y los estudios a nivel de perfil, ¿no? Que justamente van a examinar un conjunto de variables, ¿no? Que inciden dentro del planteamiento técnico de las alternativas de solución. Entonces, a medida que vayamos desarrollando y acopiando mayor cantidad de información razonablemente sostenible dentro de los principios que rige este sistema de inversión, vamos a orientar el planteamiento de una alternativa de solución eficiente, ¿no? Sin embargo, antes de pensar en una solución y en los costos y beneficios que esta implica, hay que tener pleno conocimiento del problema que se va a buscar resolver mediante un proyecto de inversión. Reconocer un problema asociado a una necesidad constituye justamente una actividad crítica, ¿no? Y la oportunidad es desarrollarla en esta primera etapa del módulo de la fase de formulación y evaluación, justamente la etapa de identificación, donde vamos a tener inclusive la oportunidad de poder identificar, ¿no?, diversas alternativas que pueden satisfacer una misma necesidad, ¿no? Es así, pues, que en la Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos, vamos a ir esbozando cada uno de los diferentes ítems que se desarrollen en torno al diagnóstico, en torno al planteamiento del problema y en torno al planteamiento del proyecto, ¿no? En este caso ya el planteamiento de las alternativas de solución. Para poder, digamos, desarrollar cierto nivel de información es importante tener en cuenta qué documento técnico vamos a emplear, ¿no? Este documento técnico, que ya lo he comentado, lo he listado, son 4 tipos de documentos técnicos, derivan de un esfuerzo técnico, ¿no?, según un nivel de complejidad que exige el proyecto. Esta información, este análisis, inclusive se puede aplicar mediante un test. Ese test está dentro del anexo número 10, que es el anexo que conforma la directiva general, parte de la normatividad que manejamos dentro de este sistema. Es el anexo referido a los criterios para determinar la clasificación del nivel de complejidad de los proyectos de inversión, ¿sí? Entonces, esto, digamos, va a permitir elegir, nos va a dar, digamos, ciertos criterios, parámetros para poder elegir apropiadamente un documento técnico, ¿no? Y es momento justamente de que comencemos a comprender la manera de cómo aplicar las pautas y procedimientos dentro de la etapa de identificación. Como punto de partida, yo quisiera comentarles a ustedes, antes de entrar a los diferentes tipos de diagnóstico que trabajamos, es la función que cumple un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico tiene que cumplir una función descriptiva, una función descriptiva en la medida justamente que puede hacer todo un análisis exploratorio de las diferentes variables, ir generando todo, digamos, a partir del empirismo, a partir de una tendencia observada de esta variable, ir justamente reconociendo su comportamiento que ha tenido en el tiempo, en el pasado. Una función explicativa, ir comprendiendo justamente las consecuencias, causas que giran en torno a estas variables, ¿no? Cómo se explican estas variables, sobre qué otras variables inciden. Y también una visión prospectiva, un poco analizar la tendencia a futuro en caso se mantenga la situación actual, ¿no? Ir determinando de pronto algunos factores que pueden estar condicionando la oferta en el futuro, ¿no? Son aspectos que nosotros lo tratamos a mayor profundidad dentro de la etapa de formulación del proyecto de inversión, ¿no? Entonces, son estas 3 funciones que vamos a ir desarrollando a lo largo de cada uno de los contenidos del diagnóstico. En este caso, como ustedes ven, dentro de la lámina hay 4 ejes principales sobre los cuales se desarrolla el diagnóstico. El primero de ellos referido al diagnóstico del territorio, que justamente es el diagnóstico en donde analizamos, ¿no?, las diferentes variables que concurren dentro
del análisis geográfico, del área de estudio, dentro del área de influencia, ¿no? Que son dos áreas que, digamos, van a poder identificar el ámbito de intervención que va a tener el proyecto de inversión, tanto desde el área donde se localizan los beneficiarios, como el área también que involucra a la localización de los diferentes elementos que conforman una unidad productora de servicios, ¿sí? También encontramos el diagnóstico de la población afectada, ¿no? En ese orden vamos a ir justamente desarrollando bastante información, vamos a ir generando evidencia que va a servir de base y de sustento para el planteamiento del problema. Dentro de este segundo eje de la población afectada vamos a identificar y describir y también caracterizar, ¿no? Además de documentar todo el comportamiento, ¿no? Todo el comportamiento de las variables justamente afines a este comportamiento que denota la población que enfrenta una situación negativa, ¿no? Acá vamos a poder conocer, por ejemplo, algunos aspectos de índole socioeconómico, cultural, ¿no? Que pueden incidir de cierta manera en las características del consumo de un bien o un servicio, ¿no? Tenemos también como tercer eje principal el diagnóstico de la unidad productora, ¿no? Es importante comentarles que a medida que vayamos avanzando en el desarrollo de cada uno de estos ejes de diagnóstico, vamos a tener que utilizar dos tipos de información, ¿no? La primera información que nosotros debemos buscar en principio es la información secundaria. Una vez que yo haga todo un balance, ¿no? Toda la información secundaria a partir de la exigencia, de pronto el nivel de esfuerzo técnico que requiera acoplar mayor información, vamos incorporando algunos instrumentos, algunos medios, mecanismos, métodos para poder conseguir mayor información, pero de índole de carácter primario, ¿no? Vamos a, de esa manera, ir caracterizando un problema que nos permita resolver, según las diferentes variables técnicas y económicas, el planteamiento de una solución, ¿no? Dentro del diagnóstico de la unidad productora, es importante, digamos, reconocer e identificar en principio qué es una unidad productora, ¿no? Ya el concepto ya está definido en muchos de los documentos metodológicos que hemos ido presentando durante la vigencia de este sistema, ¿no? Una definición justamente es un conjunto, ¿no? de factores productivos que están articulados entre sí, ¿no? Y que esta articulación, digamos, es lo que genera la prestación, la capacidad de producción para prestar un bien, un servicio, ¿no? Para producir un servicio y poder, digamos, ofrecerlo a un público objetivo, ¿no? Es importante también recalcar que para poder desarrollar un adecuado diagnóstico de la unidad productora, tenemos que recurrir también a ciertos estándares de calidad, ¿no? Niveles de servicio, que cada sector funcionalmente competente a la tipología de proyecto que usted esté formulando ya lo ha previsto, lo ha aprobado, ¿no? Por ejemplo, un proyecto educativo, yo definitivamente al momento de querer diagnosticar en qué estado se encuentra el colegio, en qué estado se encuentran sus aulas, en qué estado se encuentra su equipo, su mobiliario, va a depender de los estándares de calidad que están asociados a esos factores de producción. Por ejemplo, cuántos niños hay, digamos, dentro de un aula, el aforo se está cumpliendo con el índice ocupacional, cuál es ese parámetro, cuánto es ese valor, y en función a eso yo voy diagnosticando. El estado, por ejemplo, estructural, ¿no? de la infraestructura, también yo voy a ir calificando en función justamente de los estándares de calidad que de pronto cada sector también lo tiene publicado dentro de sus páginas web, ¿no? Como en el caso del Ministerio de Educación, usted ingresa, ¿no? a la página de PMI, Ministerio de Educación, fácilmente desde mismo la plataforma Google o dentro de nuestra plataforma también, y va a acceder a varias notas técnicas, estándares de calidad, nivel de servicio que ya ha sido definido y que sirve como insumo para nosotros tener un estándar y sobre eso calificar el estado de la infraestructura, ¿no? Y sobre eso, pues, ir identificando algunas acciones que en conjunto van a ir acumulándose como parte de las alternativas de solución. Muy bien. Dentro del diagnóstico de territorio, dentro del diagnóstico de la población afectada, dentro del diagnóstico de la unidad productora, vamos a hacer de forma transversal un diagnóstico de las condiciones en términos de la gestión de riesgos y desastres y adaptación al cambio climático. ¿Qué significa eso? Que vamos a analizar los peligros, vamos a identificar nivel de fragilidad, nivel de resiliencia, ¿no? La exposición de pronto al cual afecta a una unidad productora, y de esa manera también ir identificando algunas acciones complementarias que van a coadyuvar a poder, digamos, evitar, prevenir, justamente, y sobre todo que van a favorecer la sostenibilidad de un proyecto de inversión. ¿Qué significa esto? Que va a prevalecer la provisión de beneficios dentro del horizonte de evaluación que fue estimado para el proyecto de inversión pública, ¿no? Entonces,
Este diagnóstico, además, pues, sumado al diagnóstico de la población afectada, nos va a permitir también conocer de qué otras formas alternativas la población está haciendo uso del servicio. Ustedes dirán, pero no hay un colegio o no hay un sistema de agua potable cercano a la población, pero lo que sí estamos viendo de pronto es que la población está recorriendo 3 kilómetros, ¿no? Está empleando cerca de 3 horas de su tiempo para poder acarrear un agua, una fuente que de pronto no es la más convenida para efectos de poder, digamos, cumplir con los estándares de calidad, o de pronto que hay un camión cisterna que está llegando a la población, o de pronto que niños que recorren cerca de 4 horas, 3 horas diarias para llegar a una institución educativa muy lejana a su localidad. Entonces, estos aspectos nos van a permitir a nosotros también ir profundizar el análisis de estas variables, de esa manera apropiar una solución que posteriormente en el módulo de formulación o en la etapa de formulación, perdón, va a ser estudiada con mayor énfasis. Finalmente está el diagnóstico de los otros agentes involucrados y no necesariamente porque esté en el último lugar es el menor, para nada, ¿no? Al contrario, es un eje muy importante, ¿no? Sobre todo porque resguarda también la sostenibilidad de los proyectos de inversión y además que sobre este eje es donde se van a generar los diferentes arreglos institucionales y ya se va a identificar también algunos acuerdos y compromisos. Se va a conocer la perspectiva problemática desde el punto de vista de diversos actores y no solamente las favorables a proyectos, sino también las que puedan jugar en contra. Eso con la necesidad de poder identificar riesgos también, ¿no? Y poder ir proponiendo medidas que puedan mitigarlo. Siguiente, por favor. Muy bien. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico del territorio, ¿no? Hay una serie de pasos. Lo hemos dispuesto la metodología de esta manera, justamente tener toda un análisis secuencial de cada una de las tareas, actividades que se van desarrollando, ¿no? Como ya les había adelantado, ¿no? Dentro de un diagnóstico hay que recopilar, en principio, la mayor cantidad de fuente de información secundaria, ¿no? Posterior a eso hacemos un balance, ¿no? Y vemos si es que hay todavía la necesidad de recurrir a mayor información, pues tendremos que empezar a caracterizar, realizar un trabajo de campo y acumular mayor información. Con eso vamos a elaborar un diagnóstico, vamos, por ejemplo, dentro de este diagnóstico vamos a identificar la disponibilidad o las características de acceso, los peligros, los impactos ambientales, algunos aspectos institucionales y también hacer uso de algunos parámetros sectoriales para ello, ¿no? Igual el análisis de peligros, como les comentaba, va a estar presente de forma transversal durante toda la formulación del proyecto de inversión. Siguiente, por favor. Antes que se me vaya, ¿no? Dentro del diagnóstico de territorio, pues, se busca examinar no todas las variables habidas por haber. Se busca priorizar aquellas variables que en principio puedan afectar el diseño técnico del proyecto, ¿no? Como por ejemplo el tipo de zona, las características socioeconómicas, las características demográficas, el acceso a algunos servicios básicos, justamente cuando haga el planteamiento de alternativas técnicas de índole tecnológico, voy a recurrir justamente a mi diagnóstico, a ver qué dice en el diagnóstico, cómo, digamos, identifica esta variable, cuál es el comportamiento de esa variable en el territorio, y esa información va a servir de insumo cuando yo esté desarrollando ya la formulación y el dimensionamiento del proyecto. Entonces es muy importante justamente tomarlo y desarrollarlo dentro de esta primera etapa, que es la etapa de identificación, módulo de identificación dentro del contenido, si hablamos a nivel de contenido de un proyecto de inversión, ¿no? Ya en el diagnóstico de la población afectada, pues vamos a identificar, describir, analizar características y el comportamiento de la población que enfrenta una situación negativa, ¿no? En principio, cómo satisface su necesidad, ¿no? Condiciones de pronto ligadas al acceso al servicio, a la calidad, a la producción del servicio. Muchas veces hay población que tiene acceso al servicio, ¿no? Sin embargo, la forma como se está provisionando el servicio no es la más óptima, ¿no? Por ejemplo, está consumiendo un agua que de cierta manera está dentro de un sistema, lo provee un sistema, pero el agua está llegando con parámetros que no son los indicados, ¿no? Turbidez del agua, contaminación, etcétera, ¿no? Dentro de la educación también podemos encontrar algunos casos, ¿no? Que puede haber hacinamiento, ¿no? Muchos estudiantes están hacinados, 50, 60 alumnos en una aula, pues no están recibiendo el servicio de forma óptima. Como también, pues, las condiciones de acceso, y sobre estos dos aspectos es que se vinculan las dos tipos de brechas que ustedes ya conocen, ¿no? La brecha de acceso al servicio, ¿no? Y la brecha también de calidad, ¿no? Muy bien, cada sector, pues, ha dispuesto para cada
todos los servicios que son funcionalmente convenientes a ellos, el desarrollo de indicadores de brecha, ¿no? Sobre esto. Muy bien. Otro aspecto fundamental de la población afectada es saber si está expuesta a condiciones de riesgo, ¿no? Considerar justamente la coordinación con una entidad para identificar un área definitiva en caso se necesite reubicar, ¿no? Y entre otros aspectos, ¿no? Muy importantes que pueden condicionar el consumo de un servicio. ¿Cuáles son las características socioeconómicas, demográficas, sociales y culturales que resultan relevantes para materia de analizar, por ejemplo, la demanda, ¿no? del servicio? Eso es muy importante recalcarlo. Y tal como les vuelvo a comentar, ¿no? Tiene que haber una función descriptiva. O sea, no solamente describir, explorar y caracterizar la variable, ¿no? que esté estudiando relacionada a esto, sino también identificar cuál es la causa-consecuencia de esa variable, ¿no? dentro del contexto problemático y también un poco analizar la tendencia futuro de esa variable, ¿no? Cómo puede corresponderse y cómo podría, digamos, afectar o identificar algunos riesgos que sean materia de poder mitigarlos, ¿no? dentro del proyecto de inversión también. Siguiente, por favor. Bueno, acá ya les había adelantado varios aspectos, ¿no? En principio, pues, la unidad productora, ¿no? Tal como ya lo hemos comentado, constituye un producto, ¿no? El resultado final de la unidad productora de un proyecto de inversión es un producto constituido, un producto que puede ser creado, un producto que puede ser mejorado. Ese concepto de producto se hace referencia justamente a la unidad productora, que se traduce en un conjunto de recursos, factores productivos que articulados entre sí tienen la capacidad de proveer un bien o un servicio. Es importante mencionarles, y es clave acá, cuando ustedes hacen un diagnóstico de una unidad productora, no pueden hacer un diagnóstico con enfoque funcional, tiene que ser un diagnóstico con enfoque de proceso. Significa es que yo tengo que identificar toda la cadena de valor del servicio, ¿no? Y cómo la unidad productora participa dentro de la misma. Tengo que identificar los insumos, el proceso, las salidas, los estándares, los flujos de información, los sistemas de información, la capacidad organizacional, la capacidad humana, la infraestructura, no solamente activos de carácter o factores productivos de carácter tangible, sino también intangible. De esa manera estaríamos aplicando un diagnóstico integral dentro de la unidad productora, que es justamente, forma parte de del análisis de la estimación de la oferta optimizada, ¿no? Porque a partir de este diagnóstico yo puedo ir identificando las condiciones, por ejemplo, si yo pongo a nivel cualitativo, yo puedo expresar tres tipos, ¿no? de diagnóstico acá de la unidad productora. Resultado del diagnóstico de la unidad productora está en condición, ¿en qué condición está? ¿no? Condición, buena condición, ¿no? En regular estado, que de pronto nada más requiera algunas actividades de mantenimiento, o está en mal estado que necesita ser, pues, ¿no? reconstruida la infraestructura, por decirlo así, porque el tema estructural ya ha caecido, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque un buen diagnóstico en la unidad productora nos va a permitir analizar de forma más apropiada las posibilidades de optimización, ¿no? Y de esta manera vamos a poder estimar la oferta optimizada y también calcular su proyección en el tiempo, ¿no? Dentro del horizonte de evaluación que resulte aplicable para este tipo de proyecto de inversión. Como ya saben, hay varios proyectos que la mayoría están a 10 años de horizonte de evaluación, pero hay otros proyectos que están a 20, 30, hasta más de 50 años, ¿no? Como el caso de los proyectos ambientales. Siguiente. Muy bien, como ya habíamos visto, ¿no? Es muy importante también conocer cuál es el alcance de la intervención del proyecto en términos de qué es lo que se va a hacer, ¿no? Hay cuatro naturalezas de intervención que convergen dentro de un proyecto de inversión, ya sea una creación, es decir, son intervenciones que están orientadas a crear la capacidad de producción para proveer un bien o un servicio dentro de un territorio donde actualmente no existe esa prestación por parte del Estado. Un proyecto de mejoramiento que básicamente se traduce en buscar mejorar los niveles de servicio, mejorar las condiciones, estándares de calidad de los factores productivos, ampliar, en este caso, esta naturaleza de intervención está asociada a incrementar mayor cobertura del servicio, incorporar nuevos usuarios al servicio, ¿no? Y para eso hay que hacer modificaciones dentro de la unidad productora ya existente, ¿no? En estos dos últimos casos, mejoramiento y ampliación, hablo de una unidad productora que ya está funcionando. Lo mismo con recuperación, ¿no? El caso de recuperación son intervenciones pues que se suscitan a raíz de, o se derivan en todo caso,
a raíz de un colapso de la unidad productora o de pronto algunos daños que han generado pues que se encuentre inoperativa, ¿no? Y necesita no solamente una intervención de mantenimiento, sino necesita ya una intervención de recuperación, pensando ya en el futuro, pensando en que dentro de los próximos 2 años no se repita de pronto el mismo fenómeno hidrometeorológico, de pronto el peligro se materialice y nuevamente el servicio quede colapsado, sino buscamos ya hacer frente a este contexto aplicando otras herramientas muy importantes que el sector las asumió con total, que el Ministerio de Economía y Finanzas lo asumió con total responsabilidad, que es la incorporación del análisis de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. Siguiente, por favor. Bueno, la denominación de un proyecto de inversión se traduce en una regla, es una regla que, digamos, tiene que ver con 3 elementos básicos. El primero es la naturaleza de intervención, que es lo que hemos visto, que es lo que se va a hacer. Dentro de lo que se va a hacer, pueden haber proyectos que combinen más de una de estas naturalezas de intervención. Caso, mejoramiento y ampliación. Ese es el caso, ¿no? ¿Cuál es el objeto de intervención? ¿Qué es digamos, sobre qué se va a intervenir? ¿Sobre un qué bien? ¿Sobre qué servicio? Un conjunto de bienes o servicios. Y la localización, ¿no? ¿Dónde se va a localizar, en este caso, la unidad productora, ¿no? que va a ser materia de la intervención? De esta manera estaremos dando lugar a un nombre de un proyecto de inversión que de pronto ya dentro del banco de inversiones, al momento cuando usted registra su proyecto, y eso ya está, esa regla ya está establecida dentro del mismo banco, ¿no? De esta manera podemos tener, por ejemplo, mejoramiento. ¿Qué se va a hacer? ¿Mejoramiento de qué? Del servicio de agua potable y alcantarillado, ¿no? El sistema agua potable de la localidad, río, los ríos, localidad, o cualquier localidad, ¿no? En sí, ¿no? Que digamos, sobre el cual se esté manifestando el problema. De esa manera ya voy de provincia, departamento, ¿no? Y ahí completo toda la denominación. De esa manera estaríamos construyendo la nomenclatura de un proyecto de inversión pública. Siguiente, por favor. Muy bien, dentro del diagnóstico de productora también existen pasos. Para todo hemos dispuesto pasos, ¿no? Hay pasos, hay herramientas, insumos que derivan del otro análisis precedente que hemos hecho, ¿no? Que recoge información, ¿no? Por ejemplo, acá yo ya estoy recogiendo información de variables que ya se vienen estudiando también dentro del diagnóstico de territorio, ¿no? Que son importantes para poder entender de pronto, ¿no? Por ponerles un ejemplo, cómo es un peligro, ¿no? Que ha sido identificado dentro del área de estudio de influencia, puede de pronto tener cierto nivel la unidad productora está expuesta a ese peligro, ¿no? Entonces, habría que estudiar eso, analizar eso, ¿no? Cómo venía suscitándose en el pasado, y también cómo podría evolucionar, cómo se podría, digamos, incorporar dentro de lo sucesivo, y eso habría que analizar, ¿no? Establecer algunas medidas. Muy bien. La primera tarea dentro de este análisis del diagnóstico de la unidad productora es justamente evaluar los procesos y los factores de producción. Bueno, hay varios factores de producción, entre ellos tenemos infraestructura, tenemos el terreno, equipo, mobiliario, vehículo, infraestructura natural, intangibles. En el caso de intangibles, podemos citar al activo digital, conocimiento, capacidad humana y capacidad organizacional, ¿no? Todo esto ayuda justamente a estimar la capacidad actual, ¿no? La capacidad de la oferta actual, y entender también qué factores de producción estarían limitando, los famosos cuellos de botella. Y de esta manera ir proponiendo una alternativa pues, que se corresponda, ¿no? A la realidad, al análisis exhaustivo de esta unidad productora. Es importante acá recalcar pues, que esta responsabilidad no es exclusiva de quien está, digamos, solo una persona, un profesional, sino hay todo un equipo multidisciplinario. O sea, si hablamos de un proyecto de agua potable, no está el economista, no está de pronto, ¿no? el profesional responsable de una enfermedad, tiene que, digamos, acumular otros perfiles profesionales que le ayuden justamente a poder materializar este diagnóstico, ¿no? Que sea lo más exhaustivo posible, ¿no? Entonces ahí están los ingenieros sanitarios, se habla de un proyecto de agua potable, se habla de un proyecto educativo, si es educación superior, universitaria, imagínense, pues necesito personal experto. Yo recuerdo cuando formulábamos o evaluábamos, perdón, esos proyectos, ¿no? Recurríamos a varios temáticos, ¿no? Ellos quienes justamente nos ayudaban también a caracterizar con mayor exactitud, ¿no? Bajo los parámetros que ellos manejan, juicios de expertos, también las condiciones en las cuales se encontraban la infraestructura, ¿no? Y sobre todo la funcionalidad que cumplía, si cumplía o no su objetivo, ¿no? Como tarea 2 hacemos una estimación de la oferta actual de la unidad productora. Sobre esto, pues ya cada sector, sobre todo en lo que las fichas técnicas estándar, ya ha traducido esta forma, esta figura, este análisis, ya está establecido. La proyección de la oferta también es importante trabajar acá los supuestos, los parámetros, ¿no? Y finalmente la estimación proyectada, ¿no? de la oferta optimizada, ¿no? Que va a servir como insumo también dentro de la etapa de formulación a efecto de poder estimar la brecha, ¿no?
del servicio. Muy bien, siguiente, por favor. Ah, muy bien. Entonces ahí ya eso ya siguiente, eso ya lo expliqué. Eso es muy importante, ¿no? O sea, dentro de las acciones que forman parte y que voy a comentarles más adelante también, por cada factor de producción ya existe también una nomenclatura. Esto en aras de mantener un orden en el registro, ¿no? Para un adecuado análisis, caracterización en el mismo banco de inversiones, pues hemos establecido unas reglas, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una adquisición, naturaleza asociada a un factor de producción, voy a adquirir equipos, voy a adquirir mobiliario, voy a adquirir vehículos. Yo no podría decir voy a construir vehículos, no hacemos eso. Lo que haría ahí es adquirir un vehículo. ¿Qué voy a construir? Voy a construir infraestructura. ¿Qué voy a reparar? Infraestructura, un equipo mayor. ¿Qué voy a remodelar? Infraestructura. ¿A qué le voy a hacer reforzamiento estructural? Una infraestructura. ¿Qué voy a implementar? Bueno, en este caso aplica para los intangibles. ¿Y qué voy a adecuar? Infraestructura o infraestructura natural. Entonces, esto igual está dentro de los anexos que conforma la Guía General de Identificación y Formulación de Proyectos de Inversión que usted también podría revisar. Siguiente, por favor. Muy bien, este es un diagrama de flujo para obtención de la información. Esto es lo que le comentaba, ¿no? Es muy importante identificar un adecuado nivel de información, un adecuado esfuerzo técnico, de acuerdo al orden de complejidad, ¿no? Entonces también, sobre todo, esto tiene mucho que ver con el acceso a la información que tengo, ¿no? ¿Qué tipo de información es la que en su mayoría me va a servir para tomar una decisión de inversión? En esto tiene a tallar bastante la información secundaria y la información primaria, ¿no? Tal como ya les he comentado, este es un pequeño reflejo, ¿no? De cómo deberíamos nosotros recurrir a estos niveles de información. Lo primero que voy a hacer es explorar toda la información secundaria. Ahí hay acá hay una compuerta de decisión, ¿no? ¿Es suficiente? Bueno, si es suficiente, simplemente pues trabajo con toda esa información. De lo contrario, tendría que implementar herramientas, instrumentos, ¿no? Desarrollar todo un trabajo de campo para poder, digamos, conseguir esa información primaria. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una forma de identificar activos estratégicos. Igual nosotros nos apoyamos bastante dentro de las buenas prácticas de gestión por procesos. Ahí pues usted puede encontrar información abundante también de cómo se puede mapear los procesos, ¿no? O sea, no es que yo llegue directamente a esto, ¿no? Hay todo un mapeo a nivel 0, nivel 1, nivel 2, hasta nivel N, ¿no? Por decirlo ya a nivel 3, a nivel de procedimientos, yo ya podría identificar, por ejemplo, cómo se desarrolla un proceso de limpieza pública, ¿no? Entonces, de esa manera yo podría estar, digamos, identificando con mayor funcionalidad, con un mejor alcance, el rol que cumplen los activos y su papel que juegan dentro de este proceso, si es estratégico, si es un activo de auxiliar, de soporte, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí creo que hay un ejemplo en la siguiente lámina. Ahí, por ejemplo, decía el proceso de servicio de limpieza pública, cómo comienza, quién está a cargo de desarrollar este proceso, subproceso de barrido y almacenamiento, ¿no? El subproceso de recolección, de transferencia, valorización, ¿no? ¿Quiénes participan? ¿Qué factores de producción participan? ¿Qué activos están dentro de estos procesos de producción? Nos va a ayudar a comprender de una mejor manera, ¿no? Justamente la prestación, ¿no? de producción de este servicio de limpieza pública, ¿no? De esa manera proponer una alternativa mucho más razonable, ¿no? Más robusta y que se ampare en un análisis riguroso, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, acá es una representación de una unidad productora. Es de pronto un trabajo que en su momento es un gráfico isométrico, ¿no? Donde lo que estamos tratando de mostrar es la representación de una unidad productora. Lo que es visible para todos ustedes es la infraestructura, ¿no? Todos estamos viendo ahí la infraestructura, pero entre esa infraestructura hay equipos, hay mobiliarios, hay pues en el desarrollo de una sesión teórica, una sesión práctica de clase, ya sea en un laboratorio, en un aula, pues hay toda una capacidad humana, detrás hay una capacidad organizacional, ¿no? El hecho de haber podido llegar a tal hora y poder, digamos, haber accedido a esa lección, a esa clase, pues es, digamos, producto de todo un esfuerzo organizacional, ¿no? Entonces hay instrumentos, herramientas que facilitan todo eso, la operatividad, la operacionalización, hacer que las cosas sucedan dentro de una unidad productora. Entonces,
todos estos, digamos, estos activos que se conforman a nivel de cada factor productivo y que se articulan de manera armoniosa, ¿no? Van a permitir justamente la prestación, el desarrollo de un bien o un servicio que va a generar una satisfacción dentro del ciudadano que lo recibe, ¿no? Siguiente. Bueno, esta es una esquematización, representación de procesos que han hecho algunos sectores. En este caso, por ejemplo, cultura ha trabajado algunas representaciones de procesos. En algún momento, cuando estuvimos desarrollando una actividad, ¿no? Consultoría, pues nos permitió acoplar rescatar esa buena práctica de parte de estos sectores, ¿no? Cómo mapeaban sus procesos, sobre todo porque este tema de la incorporación de la gestión por procesos, recordaremos, es uno de los pilares de la política de modernización de gestión pública que está en plena implementación. Entonces, no es que todos los sectores, gobiernos regionales, locales ya tengan implementado este nivel de proceso. Entonces, ha habido la necesidad de que podamos replicar algunas buenas prácticas y una de ellas es esta, ¿no? Una forma de poder, digamos, clasificar, ¿no? Algunas acciones, subprocesos, procesos dentro de la provisión de un servicio específico, ¿no? Que nos permita justamente poder contextualizar y analizar cómo se desarrollan los diferentes resultados. Siguiente. Bueno, ese es un ejemplo de un servicio de interpretación cultural, como les comentaba. Cuando uno llega de pronto a consumir ese servicio, ¿no? Y llega con algo que ya está totalmente terminado, bueno, y se lleva una experiencia significativa a nivel cognitivo y emocional, pero hay muchas cosas que el usuario no ve, ¿no? Y por ejemplo, la conservación del patrimonio, la investigación del patrimonio, la documentación, la educación no formal, la museografía, cómo se ha hecho todo el montaje, la comunicación, todos esos aspectos forman parte del proceso de producción. Y si no se desarrollan de forma apropiada, pues el resultado va a ser un resultado deficiente. Entonces es importante que podamos integrar al análisis todos, digamos, los subprocesos que, digamos, estarían vinculados a la unidad productora de servicios. Siguiente. Al funcionamiento de la unidad productora de servicios. Siguiente. Bueno, finalmente a nivel de diagnóstico, este es el último eje, que es el diagnóstico de otros agentes involucrados, ¿no? Acá es importante describir, analizar las relaciones de cooperación y oposición también de los actores institucionales, algunos grupos sociales y algunas organizaciones. Para este ejercicio, reviste de fundamental importancia identificar los roles y funciones de cada agente involucrado dentro de las fases de ejecución y funcionamiento. Esto justamente nos va a poder permitir identificar posibles riesgos en aquellas fases a fin de mitigarlos con el proyecto y de poder orientar con un mejor reconocimiento todos los acuerdos y los compromisos que estos puedan asumir, así como las estrategias que ellos puedan adoptar y también que el proyecto pueda adoptar, además de facilitar la comprensión de los problemas que perciben y también sus intereses. Por ejemplo, si solo nos enfocamos en involucrar a los agentes que participan en la formulación y ejecución del proyecto, podríamos vulnerar la sostenibilidad del proyecto e inclusive disponer de un proyecto de inversión que no cuente con la factibilidad técnica de un operador distinto a la entidad, ¿no? Que debería estar a cargo de su operación y mantenimiento. Es importante de esta manera destacar, ¿no? Que toda la información recopilada y analizada a lo largo de cada uno de estos ejes, ¿no? Incluido el eje de diagnóstico de involucrados, se deberá sistematizar para efectos de nutrir evidencia al planteamiento del problema. Para eso nosotros pues disponemos de algunas herramientas, está la matriz de involucrados, tenemos la matriz de indicadores, de las causas, efectos que vamos a ver más adelante y que lo vamos a explicar en el siguiente lámina. Siguiente, por favor. Ya, en este definición de problema y causas y efectos, pues, bueno, acá comentarles una primera interrogante que yo me hacía, ¿no? Era, ¿sabías que el inadecuado planteamiento de un problema puede sesgar el análisis de las causas y efectos, propiciando el desarrollo de una solución parcial e inclusive ineficiente para atender las necesidades de una población afectada? Por ello, es importante que podamos comprender las diferentes pautas, procedimientos y técnicas que ayudan a desarrollar un planteamiento robusto de problema con base a un análisis causal sustentado en los 4 ejes de diagnóstico que ya hemos visto, ¿no? En primer lugar, veamos cómo se aborda el problema, el planteamiento de un problema central. Siguiente, por favor. Como punto de partida, debemos identificar el problema desde el lado de la demanda del servicio, a partir del diagnóstico justamente
¿De qué eje? Del eje de la población afectada. Asimismo, para tener mayores elementos de análisis, sugerimos siempre nosotros que se revisen las experiencias de proyectos similares ya implementados, ¿no? En los cuales se definen necesidades que comúnmente aquejan una población susceptible. Ojo, que esto solamente sirve de referencia, ¿no? De referencia para poder, digamos, identificar, por ejemplo, hay algunas variables que necesitan reforzarse, ¿no? También podríamos enmarcar el problema del planteamiento de un problema de acuerdo a las situaciones más usuales que sabemos conocer. Una primera situación, la población no accede al bien, ¿no? O al servicio. Ejemplo, la población de una localidad o parte de ella que no cuenta con acceso al servicio de agua potable con conexión en su vivienda, ¿no? Esto es congruente a la brecha de cobertura en el marco de la programación multianual de inversiones. Otra situación, la población accede de manera inadecuada al bien o al servicio, es decir, su prestación no cumple con el nivel de servicio y los estándares de calidad, ¿no? Ejemplo, un servicio eléctrico que se brinda con frecuentes interrupciones y caída de tensión, o una provisión de agua potable de 1, 2 horas, 3 horas al día, ¿no? O de pronto, ¿no? Laboratorio de escuelas que se encuentran en malas condiciones, ¿no? Esto es consistente a la brecha de calidad en el marco de la programación multianual de inversión pública. Como segundo punto, el problema central se debe sujetar a partir de una evidencia que ha sido construida, ¿no? Y que es concreta también, que se traduce a nivel de una evidencia, a nivel de un indicador o un conjunto de indicadores, ¿no? Que se construyen con toda esa información obtenida en el diagnóstico. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo evidenciar estas situaciones problemáticas que les he comentado? Un ejemplo claro de ello sería el porcentaje de la población que no accede al servicio potable. Ah, muy bien. Un indicador asociado a la brecha de cobertura. Número de promedio de horas de servicio de agua potable al día. Ese es un indicador asociado a la brecha de calidad, ¿no? Que se tomaría como referencia al nivel de servicio ya establecido, ¿no? Entonces, estos aspectos son muy importantes de poder, digamos, ir desarrollándolos, ¿no? Hay que validar, justamente lo dice verificar qué, ¿no? Hay que validar el planteamiento de un problema consistenciándolo de acuerdo a los siguientes aspectos, ¿no? Como por ejemplo, primero saber que este problema es responsabilidad de parte del Estado, ¿no? Está enmarcado dentro de las funciones que la entidad está a cargo del desarrollo del proyecto. Se refiere a un problema específico que puede ser atendido por un solo proyecto de inversión, es decir, no se requiere otros proyectos de inversión. Si no, estaría fuera del marcado del enfoque metodológico de un proyecto de inversión, estaría hablando de un proyecto, de un programa de inversión con enfoque territorial, de un proyecto con enfoque de red, etcétera, ¿no? O un programa de inversión. Tenemos que, el planteamiento del problema tiene que permitir explorar uno o más alternativas de solución, ¿no? Tenemos varios pasos, ¿no? Realizar una lluvia de ideas. Normalmente hacemos talleres, nosotros hacemos talleres cuando formulamos estos proyectos, hacemos talleres, ¿no? Con justamente con expertos, con parte de la población, ¿no? Involucrada, ¿no? Hacemos toda una lluvia de ideas, seleccionamos un conjunto de causas, ¿no? Valoramos esto, hacemos una jerarquización de las causas para establecer su relación causa directa, ¿no? Las que son las causas de origen inmediato al problema, las causas indirectas, que serían la raíz del problema, ¿no? Hacemos una sistematización de las evidencias y hacemos la construcción del árbol de causas en este caso, ¿no? El problema con sus causas directas y sus causas indirectas. Siguiente, por favor. Ajá, eso es un poco lo que les iba comentando, ¿no? Ahí, a partir de este ejercicio, esta lluvia de ideas y haciéndola consistenciando justamente que se cumpla con los aspectos ya señalados que le corresponde al Estado, que es un proyecto, que se requiere un solo proyecto para solucionar ese problema, ¿no? Que nos permite dar muchas soluciones, ¿no? Hay que extraer y sistematizar el resultado del diagnóstico a nivel de causas directas y causas indirectas. Y las causas directas pueden derivar también no solamente de la oferta, las condiciones en las cuales se encuentra la unidad productora, sino también de la demanda, como por ejemplo algunos factores del entorno social, algunas barreras para el acceso al servicio, ¿no? Algunas barreras de carácter cultural, religioso, geográfico, económico, que dificultan o limitan, en este caso, el acceso a un determinado servicio público. Las causas directas e indirectas son justamente las que permiten explicar el origen de las causas y a partir de las cuales se van a construir más adelante en el planteamiento del proyecto en los medios fundamentales, ¿no? Ahí están los pasos que yo ya les he ido comentando y que forman parte del enfoque metodológico de esta guía general. Siguiente, por favor.
Muy bien, así como tenemos el análisis de causas, también tenemos el análisis de efectos. Acá ha sido muy importante que nosotros hayamos hecho todo un análisis prospectivo también, un análisis prospectivo, un análisis descriptivo y explicativo dentro de la función, dentro de las tres funciones, dentro de los 4 ejes del diagnóstico. Esto nos va a permitir justamente tener un entendimiento también sobre las consecuencias de un proyecto si es que no se revierte la situación actual, si es que se mantienen las condiciones negativas que afronta hoy en día una población afectada, ¿no? Entonces ahí tenemos también los efectos inmediatos, los efectos directos que se manifiestan en la población afectada y los efectos indirectos que están vinculados a otros mercados de servicios relacionados con el mercado de un proyecto de inversión. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es los proyectos de saneamiento, de agua potable y alcantarillado, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, están relacionados al consumo de un agua contaminada, ¿no? Entonces eso definitivamente impacta dentro de la salud. Estamos hablando de otro mercado de servicios de la salud, mayores gastos médicos, pérdida de la producción, las personas se enferman, están perdiendo horas de laborar, hay una pérdida de producción, ¿no? Hay una pérdida de la calidad de vida en la población. Entonces ahí encontramos los efectos también indirectos que están asociados justamente a otros mercados de servicios diferentes del mercado de servicios que estamos estudiando. Siguiente, por favor. Bueno, acá hay un claro ejemplo ya de forma esquemática cómo se traduce todo esta cadena causal, ¿no? A nivel de el planteamiento de un problema, ¿no? Ese es justamente toda esta interrelación de las causas, ¿no? Tanto causas directas, causas indirectas, los efectos directos, los efectos indirectos. Y allí en el último bloque ustedes tienen ya el efecto final, ¿no? Que es la disminución de la calidad de vida de una población. Siguiente, por favor. Planteamiento del proyecto de inversión. Bueno, ahí el planteamiento del proyecto de inversión ya es una tarea que vamos a desarrollar teniendo, digamos, como insumo todo el planteamiento del problema que hemos desarrollado, toda esa caracterización del problema. Vamos a traducir una situación negativa a una situación deseada a nivel del planteamiento del proyecto de inversión. Siguiente, por favor. Igual, yo acá les puedo también trasladar una inquietud, una interrogante, ¿no? Que es, ¿sabías que durante la fase de ejecución el cambio de una alternativa de solución por otra que no fue evaluada en el documento de formulación con el que se declaró viable el proyecto representa un cambio de concepción técnica correspondiendo el cierre del proyecto? Por ello, reviste de importancia conocer y aplicar durante la fase de formulación y evaluación, en este momento donde nos encontramos formulando el proyecto, las técnicas y procedimientos que sustentan un adecuado planteamiento del problema. Muchos de los proyectos aterrizan en una alternativa única. Y esto es justamente por un insuficiente, digamos, análisis que se desarrolla dentro del mismo. Entonces, hay que, digamos, tener en cuenta los siguientes aspectos que vamos a comentar, ¿no? A ver, el primer paso acá es justamente identificar el objetivo central, ¿no? Este objetivo central se configura como la situación deseada luego de la intervención del proyecto, ¿no? Y representa el problema solucionado, es decir, el objetivo central, ¿no? Se consigue expresando en términos positivos el problema central identificado, ¿no? Por ejemplo, si yo tenía un problema, ¿no? Limitado acceso a los servicios de telecomunicaciones en los centros poblados del distrito de Cangallo, entonces el objetivo va a ser adecuado acceso a los servicios de telecomunicaciones en los centros poblados del distrito de Cangallo, ¿no? Este planteamiento de objetivo central deberá evitar hacer referencia a una alternativa de solución, lo mismo que pasaba con el planteamiento del problema, ¿no? O describirse como el producto que se espera crear o modificar con el proyecto, ¿no? Por ejemplo, es incorrecto plantear como objetivo mejoramiento del servicio educativo con adecuados ambientes, equipos inmobiliarios o construcción de la infraestructura educativa. Eso no podría darse. Como segundo paso, hay que identificar los medios necesarios. Siguiente, por favor. Como segundo paso, tenemos que identificar, siguiente. Como segundo paso, tenemos que identificar los medios necesarios que van a permitir alcanzar este objetivo central. Nuevamente, vuelvo al planteamiento del problema, justamente, y es momento de traducir toda esta situación negativa a una situación deseada, expresando, por ejemplo, las causas del problema en medios del proyecto. En este caso, las causas directas se convertirán en los medios de primer nivel y las causas indirectas de último nivel, a raíz del problema, se van a convertir en los medios
fundamentales. Lo mismo pasa con los efectos, ¿no? Los efectos directos se van a traducir en fines directos, los efectos indirectos en fines indirectos y el efecto final en fin último. Siguiente, por favor. Muy bien, es una forma de poder, digamos, también esquemática de expresar un poco el árbol de, en este caso, de objetivos, ¿no? Que es justamente toda la transposición de términos de una situación negativa a una situación deseada. Siguiente, por favor. Ya, para el planteamiento de las alternativas de solución hay que, digamos, tener en cuenta de que a través de los medios fundamentales vamos a plantear las alternativas de solución considerando, digamos, los siguientes aspectos, ¿no? Las acciones planteadas en cada alternativa debe ser posible ejecutar, ¿no? Las alternativas son adecuadas a la realidad local, ¿no? Permiten resolver el problema y cumplen con las normas técnicas aplicables al mismo. Y las alternativas brindan el mismo nivel de servicio. Es decir, a lo que estamos haciendo referencia acá es que las alternativas tienen que ser, primero, técnicamente posibles, segundo, pertinentes y tercero, tienen que ser comparables, ¿no? Las alternativas de solución son las opciones justamente que resultan del análisis de los medios fundamentales, ¿no? Que conllevan justamente al logro del objetivo central del proyecto, ¿no? En ese sentido, una alternativa de solución es un conjunto de acciones orientadas al logro de los medios fundamentales. Generalmente, una acción genera o modifica un activo que formará parte de la unidad productora, ¿no? Esto recuerden cómo es la ruta. La ruta viene desde el planteamiento del problema, cuando identifiquen las causas del último nivel, las causas indirectas o las causas del último nivel, ¿no? Y que se van convirtiendo en los medios fundamentales y es a través de estos medios fundamentales donde yo identifico estas acciones. Estas acciones a su vez pueden ser mutuamente excluyentes, mutuamente complementarias o pueden ser, en este caso, independientes. Y son las acciones mutuamente excluyentes, es decir, o hago una o hago la otra, las que me van a conducir a más de una alternativa de solución. Siguiente, por favor. Justo lo que les había comentado, ¿no? Cómo llegábamos a esa ruta, ¿no? Teníamos las acciones que pueden ser mutuamente excluyentes, complementarias e independientes. Acá un rasgo, digamos, importante a destacar en cuanto también al registro que se va a hacer dentro de los proyectos de inversión, es al momento de redactar las acciones, ¿no? Una acción, como ustedes ven, un ejemplo claro es la construcción de un aula. Este nombre tiene todo un constructor, ¿no? El verbo sustantivo, que es lo que se va a hacer, en este caso construcción, y el activo. Ya muchos sectores ya han identificado sus activos, en este caso los activos estratégicos. Recuerden que los proyectos intervienen activos estratégicos y también los no estratégicos. Entonces puede intervenir al alcance de un proyecto de inversión a diferencia de una IOA, ¿no? Entonces ahí tenemos la adquisición de un equipo biomédico también. Entonces es la acción más el activo, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué se va a hacer en términos de verbo sustantivo? Construcción, adquisición. Y ojo, que ya habíamos pasado, hemos visto una lámina anterior donde hacíamos referencia a la naturaleza de intervención de una acción, ¿no? Relacionada a un factor productivo. Justamente tenemos que ver este activo a qué factor productivo se relaciona y en función a eso determinar cuál sería la acción. Construcción, adquisición, adecuación, reparación, ¿sí? Implementación, etc. Sigamos, por favor. No constituye, ojo, no constituye una acción, no hay que confundirla con una actividad constructiva, ¿no? Construcción de zanjas, movimiento de tierra son actividades. Muy bien. Las alternativas de solución, en este caso, pues, se definen en el planteamiento de las alternativas de solución, ¿no? Hay digamos, una nota importante que hay que aclarar acá, que es el fraccionamiento de los proyectos. ¿Cuándo sucede esto? Cuando un proyecto no comprende todas las acciones necesarias para solucionar completamente el problema central, ¿no? Ante dicha situación, pues, siempre se va a requerir otras intervenciones, ¿no? Eso ocurre, ¿no? Se hizo un proyecto hace un año, 2 años, y ya se está queriendo hacer un IVAR, se está queriendo hacer otro proyecto de inversión, porque justamente la solución que incorporó este proyecto no fue integral, no fue vista desde un análisis integral. Siguiente, por favor. Bueno, hay una representación acá de la complejidad de los proyectos de inversión y del tipo de documento de inversión. Esto tiene que ver bastante con la relación de pronto que ustedes hayan visto entre costo e incertidumbre también, ¿no? Que se tiene. Nosotros acá valoramos bastante el esfuerzo técnico que se aplica
para poder, digamos, tomar una decisión de inversión. Entonces, este esfuerzo técnico se va a corresponder de manera razonable de acuerdo a la complejidad del proyecto. Es decir, si yo hablo, por ejemplo, de una línea de metro, pues definitivamente el nivel de incertidumbre es muy alto. Hay que comprar, digamos, información para reducir ese nivel de incertidumbre. ¿Y cómo compramos esa información? Justamente a través del desarrollo de estudios mucho más exhaustivos, más rigurosos, como un estudio a nivel de un estudio de preinversión, ¿no? Como también el otro extremo podría tener un proyecto de riesgo menor, una posta médica, una escuela rural, ¿no? Que digamos tiene un menor nivel de incertidumbre, hay mayor cantidad de información al respecto y bastante información secundaria sobre ello. Ahí se pueden emplear algunas fichas técnicas simplificadas si es que el proyecto no supera las 750 ITs, o inclusive pues ya muchos de los sectores funcionalmente competentes de estas tipologías ya desarrollaron una ficha técnica estándar, ¿no? Como el caso de educación, como el caso de agricultura, ¿no? Salud también ya ha desarrollado sus fichas técnicas estándar que muchas veces le aplica también a la ficha técnica simplificada, ¿no? Entonces, hay que tomar, digamos, esos insumos que ya están previstos a nivel de instrumentos metodológicos específicos. Recordarán ustedes que no solamente el MEF es el que desarrolla instrumentos metodológicos. Es más, los instrumentos metodológicos que desarrollamos desde la EGPMI en el marco del Sistema Nacional de Programación Multinacional y Gestión de Inversiones son de carácter general. ¿Sí? Son de carácter general y los sectores, digamos, funcionalmente competentes, las OPMIs, a través de OPMIs, tienen justamente también el rol, ¿no? La responsabilidad de desarrollar instrumentos metodológicos específicos, tanto en proyectos como en NIOR, y lo vienen haciendo. Muy bien, siguiente. Esto es lo que les comentaba, ¿no? La relación entre la incertidumbre y el costo del estudio, ¿no? Entonces, lo que normalmente ustedes han visto en inversión privada, ¿no? Proyectos de inversión privada, bueno, se traduce también acá en proyectos de inversión pública. Entonces, la decisión de inversión va a ser menor, va a ser mínima, va a ser más adverso al riesgo, ¿no? Acá el Estado también es adverso al riesgo, ¿no? Y por eso es que requiere mayor información, necesita comprar mayor información. Y a medida pues que un estudio tenga mayor nivel de incertidumbre, va a ser un estudio más costoso, ¿no? Va más costoso y que, por cierto, va a realizar mayor cantidad de estudios necesarios, ¿no? Justamente y suficientes para poder determinar una decisión. Pasamos en este caso a las preguntas establecidas. En este caso sucedo el pase a Vivian, adelante. Agradecemos por la ponencia. Vamos a proceder a realizar las preguntas vinculadas a la ponencia que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción. Debo señalar que la presentación de esta tarde ya se encuentra en la web de la página del MEF para cualquier consulta. Vamos a iniciar con la primera pregunta, que estará a cargo de la especialista Rocío Pretel. ¿Qué documentos técnicos existen durante la fase de formulación y evaluación? ¿Y qué documentos técnicos necesito para declarar viable un proyecto? Adelante, Rocío. Ok, buenas tardes, Vivian. Sí, bueno, nosotros tenemos dos grandes grupos de documentos técnicos para la formulación y evaluación de proyectos de inversión. Por un lado tenemos a las fichas técnicas y también tenemos al estudio de preinversión a nivel de perfil. En el caso del estudio de preinversión a nivel de perfil, este se elabora para aquellos proyectos que son de alta complejidad, ¿no? Brian ya nos explicó que nosotros podemos utilizar el anexo 10 de la Directiva General para poder determinar la complejidad de un proyecto de inversión. Entonces, si tenemos un proyecto que es de alta complejidad, elaboramos un estudio de preinversión a nivel de perfil. También utilizamos este documento técnico cuando existe un alto nivel de incertidumbre respecto al valor que pueden tomar las variables técnicas, económicas y similares del proyecto de inversión. También si existe una experiencia insuficiente en la formulación y ejecución de proyectos de la tipología que se está desarrollando, o si la modalidad de ejecución del proyecto va a ser por asociación público-privada cofinanciada, o si su financiamiento va a demandar fondos públicos provenientes de operaciones de endeudamiento externo. Y también cuando el monto de inversión supere las 407.000 UITs. No, y por el lado de las fichas técnicas, bueno, tenemos la ficha técnica simplificada. Esta se utiliza para aquellos proyectos de inversión que sean simplificados. Es decir, cuando su costo de inversión a precios de mercado sean iguales o menores a las 750 UITs,
También tenemos la ficha técnica estándar y esta ficha se utiliza para aquellos proyectos de inversión cuya tipología haya sido estandarizada por el sector del gobierno nacional responsable de este servicio, ¿no? También el sector puede proponer un tope para esta ficha técnica estándar o, en su defecto, cuando el proyecto de inversión no supere las 15.000 UITs. Asimismo, los sectores utilizan el anexo 9 de la Directiva General, que son los lineamientos para poder estandarizar sus tipologías de proyecto de inversión. Y finalmente nos quedaría la ficha técnica para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad, que esta se elabora para aquellos proyectos que no son simplificados y que tampoco han sido estandarizados, ¿no? Y sus montos sean menores a las 407.000 UITs, de lo contrario hablaríamos de un estudio de preinversión a nivel de perfil. Cabe precisar que estos documentos técnicos, ya sea una ficha técnica o un estudio de preinversión a nivel de perfil, contienen información tanto técnica y económica respecto al proyecto de inversión que se está desarrollando, con la finalidad de permitir el análisis técnico y económico para que la unidad formuladora pueda decidir, ¿no?, si el de ejecución se justifica y, por lo tanto, si el proyecto también es viable o no. Entonces, también hay que precisar que la información que contienen estos documentos tiene carácter de declaración jurada, es decir, que su veracidad constituye estricta responsabilidad de la unidad formuladora. Gracias, Vivian. Para la prestación del servicio de control y vigilancia terrestre, ¿quién sería la población afectada y beneficiaria? ¿La población militar o la población civil? Para el caso de la construcción de puestos de comando en zonas de frontera. Para aquellos proyectos de inversión de la tipología de pasos de frontera que están relacionados a los servicios de control fronterizo, la población beneficiaria viene a ser aquella población de la zona, ¿no? Pero también podríamos incorporar como población beneficiaria aquella población flotante, es decir, que por diversos motivos va a cruzar la zona de frontera. Gracias, Vivian. Siguiente pregunta. ¿El planteamiento de alternativas de solución solo deben diferenciarse por el tipo de tecnología? Por ejemplo, un proyecto de viabilidad urbana, pistas y veredas. Para este caso, ¿cómo se determinaría la alternativa de solución? Adelante. Gracias, Vivian. Bueno, aquí habría que diferenciar dos conceptos, ¿no?, que Brian los ha explicado. Primero, la alternativa de solución, que es el conjunto de acciones que se derivan del análisis de los medios fundamentales que nos permiten lograr el objetivo central del proyecto de inversión. Y por otro lado tenemos la alternativa técnica, que se va a generar a partir del análisis tanto de localización, tamaño y tecnología de una alternativa de solución, ¿no? En el caso de la consulta, ¿no?, respecto a vías urbanas locales, cabe precisar que el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento ha aprobado una ficha técnica estándar para el servicio de movilidad urbana. En este caso nosotros podemos ver que el planteamiento de la alternativa de solución del problema se va a realizar sobre el análisis de las acciones que concretan los medios fundamentales, ¿no? Para ello hay que tener en cuenta cuáles son las vías o qué vías van a conformar la unidad productora. También es una consulta frecuente, ¿no? Puede ser todo por ejemplo, asentamiento urbano, o puede ser también ciertas cuadras de una vía, ¿no? Esa también puede ser la intervención. Y también hay que seleccionar qué es lo que se va a realizar, ¿no? La intervención específica puede ser pavimentar pistas y veredas, la ciclovía, mejoramiento de pistas o veredas. Dependiendo de ello, se va a poder describir la alternativa, ¿no? Podría ser mejoramiento de pistas, veredas y ciclovía del jirón, no sé, Las Palmas, de la cuadra 1 a la cuadra 6, por ejemplo. Y respecto al análisis técnico, en la ficha técnica estándar mencionada, ¿no?, se precisa que hay que realizar una breve descripción de la alternativa técnica que nos permita atender la problemática que se ha identificado en el diagnóstico. La alternativa de solución técnica que se proponga tiene que ceñirse a los documentos técnicos, así como la normatividad vigente aprobada por el sector.
Además, en el planteamiento técnico hay que desarrollar los 3 ejes, ¿no? De tamaño, localización y tecnología. Y recién en este último eje de tecnología se va a poder definir el tipo de pavimento que le va a corresponder a la vía, ¿no? Puede ser pavimento flexible, rígido o mixto. Gracias, Vivian. Gracias, Rocío. Siguiente pregunta. ¿Es indispensable que en esta etapa se cuente con saneamiento físico legal? ¿El estudio se cuenta con saneamiento físico legal? Si estamos hablando de establecimientos de salud, podemos mencionar, ¿no?, que el sector salud el año pasado ha elaborado y aprobado sus pautas para el registro del sustento técnico de inversiones del sector salud en el Banco de Inversiones, ¿no? Y ahí nosotros tenemos el listado de documentos que nos van a permitir sustentar la viabilidad de proyectos de inversión en salud. Respecto al saneamiento físico legal, ¿no?, los documentos de sustento típicos son la partida registral o el documento de arreglo institucional. Es decir, en caso no se cuente con el saneamiento físico legal, es indispensable que se realicen los arreglos institucionales correspondientes. En este caso, podría ser, por ejemplo, una escritura pública, una minuta o contrato de transferencia, una resolución administrativa que disponga la afectación de uso o un acuerdo de consejo municipal, ¿no? Son documentos tipo, pero excepcionalmente se podría aceptar que la disponibilidad física del predio se acredite con una constancia o certificado que acredite en la posesión del predio en nombre del establecimiento de salud o del gobierno regional, o una resolución de creación del establecimiento de salud, ¿no? Estos documentos que les menciono están listados en estas pautas para el registro del sustento técnico de inversiones del sector salud. Adicionalmente, ustedes van a encontrar otros documentos de sustento para otros aspectos, por ejemplo, referido a la zonificación urbana o aquellos criterios de selección del terreno. Entonces, sí se les recomienda visitar. Está publicado en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas en la sección Instrumentos Sectoriales. Gracias, Vivian. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la unidad productiva en proyectos apoyo productivo? ¿Cuál es la organización de productores o la entidad que ejecuta el proyecto? Adelante. Para proyectos de apoyo al desarrollo productivo, ya sea tanto agropecuario o para apoyo al desarrollo productivo forestal sostenible, se considera comunidad productora a las dependencias o instituciones públicas de los 3 niveles de gobierno, puede ser del sector ¿no?, de agricultura y riego, del ministerio, en realidad Midagri, el gobierno regional o gobiernos locales que cuenten con las competencias para proveer el servicio de apoyo al desarrollo productivo, que consiste en asistencia técnica y capacitación, ¿no? Al respecto, también hay que precisar que el sector el año pasado, el sector agricultura y riego, ha aprobado su ficha técnica estándar para la formulación y evaluación de proyectos de inversión de apoyo al desarrollo productivo. Entre las unidades productoras que se vinculan a este servicio, por ejemplo, para el Gobierno Nacional podríamos hablar de la Unidad Ejecutora de Inversiones de la sede desconcentrada de programas y proyectos especiales del Midagri, o también las unidades ejecutoras de inversiones de organismos públicos adscritos al Midagri, como podrían ser el INIA, SENASA, CERFOR. En el caso de gobiernos regionales, sabemos que podrían ser las direcciones regionales de agencias agrarias o la Dirección Regional Forestal. Y para gobiernos locales, pues hablaríamos de las unidades de desarrollo económico de cada entidad. Gracias, Vivian. Gracias, Rocío. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la naturaleza de intervención para un proyecto de siembra y cosecha? ¿De qué tipo de activos podrían intervenir en dicha naturaleza? Adelante. Gracias, Vivian. Bueno, respecto a los proyectos de la tipología de siembra y cosecha de agua, el sector de agricultura y riego hace poco, en abril, ha aprobado los lineamientos para la formulación y evaluación de esta tipología de proyectos, ¿no? En estos lineamientos se ha determinado que la naturaleza en la que se puede intervenir estos proyectos es la de recuperación, es decir, intervenciones orientadas a recuperar la capacidad de prestación del servicio de siembra y cosecha de agua
en el territorio hídrico productivo, ¿no? Y dentro de los factores de producción de esta unidad productora, que es el territorio hídrico productivo, se tiene a la infraestructura natural, entre otros, que hayan colapsado o sufrido daños, ¿no? Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de los diques, las zanjas de infiltración, los reservorios, canales de mamanteo, cocha, muna, etcétera, ¿no? Que son elementos de la unidad productora, son activos que se encuentran en el área de producción agropecuaria. Gracias, Vivian. Para finalizar, queremos indicarles que en la página web del MEF, en la sección Inversión Pública, se ubica la subsección Capacitaciones Virtuales. En ella podrán encontrar los módulos Programación de las capacitaciones, donde visualizarán el calendario mensual de capacitaciones, así como los enlaces para que puedan acceder a estas y que registren sus preguntas. Capacitaciones realizadas, donde se alojan los videos de las capacitaciones, así como los recursos elaborados para las mismas. Recursos de aprendizaje, donde encontrarán infografías, videos, guías, entre otros temas relacionados con la inversión pública y la gestión de la inversión pública. Asimismo, te presentamos las próximas capacitaciones que se encuentran en la programación. Si tuvieses más consultas o dudas, puedes ingresar a los links de enlace que se muestran en pantalla. Consultas generales, preguntas frecuentes y asistencia técnica personalizada. Estimados y estimadas, manténganse atentos y contacta a los verdaderos especialistas. No se dejen engañar. Los únicos canales de contacto que la DGPMI pone a su disposición es el directorio del Conectamed y el directorio de la DGPMI. Agradecemos a todas y todos los participantes por su asistencia y damos concluida esta capacitación. Buenas tardes, muchas gracias, hasta pronto.